Bueno, en el día de hoy vamos a hablar sobre la masacre de San Sabá que ocurrió en el siglo XVIII en Texas. Así que bueno, vamos allá y espero que os guste el vídeo, tanto a los mexicanos como a los españoles, apasionantes de la historia, espero que os gusta igual que a mí. Así que va nada, sin más espera y dilataciones, vamos a hablar sobre esta historia que ocurrió en Texas en el siglo XVIII. Espero que os guste. En el año de 1757, cerca del actual Menard, el coronel almeriense Diego Ortiz Parrilla y los misioneros franciscanos dirigidos por el padre Alonso Giraldo de Terrero, que era natural de Huelva. Este es el padre Alonso Giraldo de Terreros, el onubense, que como bien pone en este libro, el apóstol de los apaches. Establecieron el presidio San Luis de las Amarillas y la misión Santa Cruz de San Sabá. Los asentamientos se crearon a petición de los indios apaches lipanes, un grupo generalmente hostil. Los lipanes, a causa del aumento de presión de los comanches y de sus aliados, especialmente de los huichitas, habían sido forzados a dejar a un lado su odio a los españoles y a los novohispanos. Pero esta vez, al dejarse convencer por una cuestión misionera, los españoles pecaron de imprudentes. Tanto españoles como novohispanos pecaron de imprudentes. La teoría que hemos expuesto está bastante extendida y afirma que fueron los propios apaches orientales quienes convencieron a las autoridades virreinales de la conveniencia de establecer una misión entre ellos, pues buscaban de forma desesperada un escudo protector contra los comanches. Por esto, pues, le piden ayuda a los apaches, ayuda a los poquitos españoles peninsulares que había allí y a los novohispanos, a los ancestros de los mexicanos. Pues los comanches les habían expulsado de las praderas del norte. Esto es muy simple. Cuando empieza desde el este los gringos a ir exterminando a todos los demás pueblos indígenas de Norteamérica y van llegando a los estados de nombre español, los que pertenecían entonces al virreinato de Nueva España, pues hay muchas otras tribus indígenas de Norteamérica que se tienen que ir para otras zonas. En este caso, los comanches, que era lo más belicoso, pues empiezan a atacar tanto a apaches como a navajos, como también a los propios españoles y a los novohispanos, los ancestros de los mexicanos. Es posible que confiasen en que los españoles, al establecerse en la región, no tardarían en chocar con los comanches y entrar en guerra con ellos. Las cosas sucedieron así, efectivamente, pero los apaches acabarían lamentando su acción. La historia comenzó en 1725, al poco tiempo de la fundación de San Antonio de Béjar, en Texas. Los franciscanos consideraban la conversión de los apaches como la única forma de terminar con el estado permanente de guerra en la provincia. El padre Francisco Hidalgo, Fray Francisco Hidalgo, insistió en la necesidad de intentar un acercamiento a los indios hostiles. Su petición fue denegada, pues no se veía posible cristianizar a los apaches. Hidalgo murió al año siguiente, pero eso no desanimó a otros religiosos, convencidos de que tal cosa era factible. Durante años, sin embargo, fue imposible hacer intento alguno para fundar la deseada misión, hasta que las circunstancias comenzaron a jugar a favor de quienes insistían en que era posible convertir a los apaches al cristianismo. Una serie de afortunadas campañas de las tropas presidiales logró en noviembre de 1749 que los indios de esa etnia se aviniesen a firmar un tratado de paz.
Tras la conclusión del acuerdo, se enviaron entre 1753 y 1754 varias expediciones pequeñas que permitieron ir conociendo el territorio con detalle, y se pensó que el mejor lugar para establecer la misión era una zona bien irrigada por el río Sansabá, perfecta para la agricultura. Había otras dos cosas que hacían muy atractivo el lugar. Una, los indicios que mostraban la existencia de importantes vetas minerales, y otra, que se bloquearía cualquier intento francés de colonización o establecimiento de puestos comerciales o militares. El gobernador Jacinto de Barrios y Jauregui había sido antes gobernador de Coahuila. Y en este momento, pues el gaditano, era de Cádiz, pues estaba ahora mismo allí en Texas. Pues era de otra opinión. Estaba convencido de que los apaches no tenían ningún interés en ser cristianizados y que lo que deseaban era ver a las tropas presidiales situándose entre ellos y sus feroces enemigos los comanches. Pero dos hechos aislados vinieron en ayuda de quienes querían establecer la misión. El primero, el final de la misión de San Javier y del presidio que le daba protección. Y el segundo, el ofrecimiento de Pedro Romero de Terreros, propietario de las minas de la Vizcaína y de otras en el Real del Monte. Entonces, como acaba la protección aquí, en esta misión, en la misión de San Javier, pues se ven obligados a ir entonces a la misión de San Sabá. Es a lo que se vieron obligados tanto los españoles peninsulares que habíamos allí como los novohispanos. Pedro Romero de Terreros, primer conde de Regla, ofreció al virrey sostener por su cuenta las misiones que se establecieran al norte de la provincia de Coahuila, por un término de 3 a 20 años, pero con la condición de que estuvieran bajo la responsabilidad de Fray Alonso Giraldo de Terreros, su primo. El mismo Fray Alonso Giraldo de Terreros que hemos llamado antes el apóstol de los apaches, como viene aquí en este libro. Ambos primos eran de un pueblo que se llama Cortegana, un pueblo muy pequeñito, que es de la provincia de Huelva, también aquí en Andalucía. Debido a esta nueva situación, el coronel Diego Ortiz Parrilla fue nombrado comandante del nuevo presidio de San Sabá, al que debía transferir la guarnición de San Javier, compuesta por 50 hombres, y al mismo tiempo buscar voluntarios en San Antonio y México para completar la dotación del presidio, establecida en 100 soldados, que sería la más importante de Texas. Después de concentrarse el grupo entero en San Antonio, durante el invierno de 1756 a 1757, y tras varios retrasos, se logró partir finalmente el 5 de abril de 1757, tras unos días dedicados a la localización del lugar idóneo en las riberas del río. Se eligió el lugar que pareció más adecuado para edificar el presidio y la misión. Es de destacar que entre misioneros, soldados y colonos había más de 300 personas implicadas en la operación, un número muy alto para Texas. La iglesia provisional de la misión se edificó a 1,5 leguas del presidio y en la orilla opuesta del río, pues los españoles pensaban que si se encontraban demasiado cerca del puesto militar de los apaches, se sentirían intimidados y no se acercarían. La medida parecía sensata, dadas las malas experiencias que se habían producido cuando los soldados se encontraban cerca de las mujeres indias. Pero en medio de la apachería podía ser un suicidio, ya que no habría tiempo en caso de un ataque sorpresa de protegerse tras los muros del fuerte, aunque la idea era levantar 2 misiones antes de que estuviese terminada la segunda,
comenzó el trabajo evangelizador, sin éxito alguno, pues no parecía, como temía el gobernador, que a los apaches le interesara lo más mínimo la labor misional. A mediados de junio, unos 3.000 apaches que se dirigían al norte para cazar búfalos y combatir contra los comanches acamparon junto a la misión, sin hacer caso a los religiosos españoles, aunque dejaron a 2 de sus compañeros enfermos al cuidado de los misioneros, a los que prometieron ayuda a su regreso. No obstante, para entonces eran ya varios los frailes que no estaban muy seguros del éxito de su trabajo, y 3 de ellos, procedentes de Querétaro, decidieron marcharse. Los planes para levantar una segunda misión quedaron aplazados. A finales del otoño, pequeñas bandas de guerreros y cazadores apaches que volvían del norte llevaron la noticia de que miles de comanches estaban preparando un ataque contra ellos y que de paso arrasarían la misión y el presidio de los españoles. La prueba de que no se trataba de un mero rumor llegó pronto. El 25 de febrero de 1758, un grupo de guerra comanche se aproximó al ganado que estaba en los pastos y robó 59 caballos que tenían allí los españoles y los novohispanos. El coronel Ortiz envió una patrulla tras ellos, que regresó al poco tiempo diciendo que las praderas hervían de guerreros comanches y tal vez de otras tribus del norte, por lo que se ordenó a los misioneros buscar refugio en el presidio. Por primera vez, el padre Terreros pareció entender que la amenaza era seria y dijo que tomaría precauciones, pero se negó a ir al presidio. En cualquier caso, ya era demasiado tarde. La madrugada del 16 de marzo amanecía un día en apariencia normal y los misioneros se disponían a comenzar una jornada más cuando de pronto observaron la llegada de más de 2.000 indios comanches, la mayoría, pero también huichitas, tejas, toncaguas y vidáis. Todos iban armados y con pinturas de guerra, y entre los procedentes del norte, algunos portaban armas de fuego, casi con toda seguridad de origen francés. No olvidemos que Francia ocupaba en aquel momento, si no recuerdo mal, lo que es la Luisiana, y comerciaban también, le pasaban, hacían contrabando, bueno, le pasaban armas a los indios de Norteamérica a cambio de pieles, igual que hacían también cuando eso en Canadá, etcétera, etcétera. La presencia entre ellos de tribus amigas de los españoles pareció convencer a los religiosos de que no había nada que temer y abrieron las puertas de la misión. Una vez dentro, ofrecieron a los indios tabaco y las habituales chucherías para ganarse su confianza. Si bien Terreros era consciente de que debía avisar a las tropas del presidio, pues pudo ver las intenciones agresivas de los indios al agotarse los regalos acostumbrados y sobre todo cuando pidieron caballos, algo que no podían darle los novohispanos. El fraile Terrero entregó a los indios una nota para las tropas del presidio, convenciéndoles de que allí les darían más regalos. Al cabo de un tiempo, varios de los indios que habían ido al presidio volvieron diciendo que les habían disparado y habían perdido 3 hombres. Pero Terrero se ofreció al volver con ellos al presidio, pero tanto él como un soldado que le acompañaba fueron abatidos a tiros en la puerta de la misión. El resto de los españoles y novohispanos, indios cristianos, se refugiaron en el interior de los edificios de la misión, mientras los agresores incendiaban la empalizada. Alarmadas las tropas del presidio, aunque Ortiz Parrilla disponía de solo un tercio de los efectivos de su compañía, logró realizar un ataque de diversión para intentar socorrer la misión, de la que solo 2 apaches escaparon. El grueso de los atacantes sitió el presidio en espera del mejor momento para atacar, pero al ver que llegaban refuerzos, en realidad era un tren de mulas con suministros. Se retiraron en la noche del 17 al 18 de marzo. 17 indios y 8 españoles habían muerto. Otros 8 españoles estaban heridos de gravedad
y se pensaba que no iban a sobrevivir. El presidio había perdido, por lo tanto, casi la mitad de su fuerza de combate efectiva. El cuerpo carbonizado del padre Santiesteban Alberín fue encontrado en la capilla sin cabeza. De los misioneros, solo el padre Miguel sobrevivió gravemente herido. A pesar de las cueras, las lanzas y las armas de fuego, no se había podido detener a los guerreros comanches. Algo estaba cambiando en las llanuras. No obstante, el mando español consideró que no se podía dejar sin respuesta a la osadía de los indios rebeldes, a riesgo de perder toda la provincia por segunda vez. Era preciso responder y dirigir una expedición de castigo contra los indómitos norteños. Así que esto fue lo que pasó en la masacre de Sonsabá en Texas, donde murieron tanto muchos españoles como novohispanos, como algunos de los poquitos apaches que había cristianizados que estaban en la misión, allí en Texas. Y bueno, para resumir, el mando español consideró que no se podía dejar sin respuesta a semejante atrevimiento. Así que, bueno, tanto las autoridades españolas como novohispanas, en el virreinato de Nueva España, pues al verano del año siguiente organizaron una expedición punitiva contra los comanches, que sería conocida como la campaña del Río Rojo. Así que bueno, el siguiente vídeo vamos a hablar en concreto de esto, vamos a hablar sobre la campaña del Río Rojo allí en Texas. Espero que os haya gustado este vídeo, así que bueno, dejadme comentarios, dadme vuestro like, me ayudáis a compartir el vídeo. Compartid el vídeo, espero que os haya gustado tanto a los españoles como a los mexicanos que tengáis interés en conocer esta historia. Y nada, un abrazo muy, muy grande a todos. Saludos.